Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el episodio 4 de Kim Porsche. En el próximo episodio comenzará el drama amoroso entre Kim y Porsche, ya que ocurre un cambio muy drástico en su relación. Voy a contarles lo que sucede en el libro, así que les recomiendo escuchar todo el video para saber lo que sucede. Pero antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el próximo episodio veremos la primera vez de Kim y Porsche, que según los lectores del libro no es tan bonito al comienzo, pues le dan de beber a Porsche una sustancia extraña. En los avances del próximo episodio vemos que Kim está en un evento de subastas de diamantes. Kim no se da cuenta de que Porsche ha desaparecido. Esa noche secuestran a Porsche. Primero le ponen a su bebida una sustancia adormecedora y luego le ponen un afrodisíaco, ya que la intención de los secuestradores era abusar de Porsche. Cuando los secuestradores se acercan a él, Porsche trata de identificar a la persona que está cerca y lo confunde con Kim, pero luego esa persona se enoja y le dice a Porsche que no mencione a Kim. Porsche está asustado porque siente como si lo hubieran envenenado e incluso con cada toque se siente mejor y su cuerpo está respondiendo a los efectos de la sustancia que bebió. ¿Lo encontraste?, preguntó Kim a Pete. Kim está muy molesto ahora. Cada vez que sale con Porsche siempre hay problemas en todas partes. Ahora ha estado desaparecido durante media hora. ¿Por qué causa tantos problemas con frecuencia?, dijo Kim. Le ordené que me vigilara de cerca para que aún pudiera verlo. Pero Kim también está preocupado, ya que tenía miedo de que sus enemigos trataran de vengarse de él haciéndole algo malo a Porsche. Los guardaespaldas de Kim encontraron el celular de Porsche tirado en el suelo del baño. Entonces Kim pide que vean las cámaras de seguridad para encontrar a Porsche, ¿no? En las cámaras de seguridad ven a un hombre llevándoselo hacia el ascensor mientras Porsche estaba inconsciente. Las cámaras de seguridad mostraban que subieron al 8º piso, así que Kim se dirige a ese piso con todos sus guardaespaldas. La mente de Kim solo pensaba en Porsche y estaba demasiado preocupado para lidiar con lo demás. A pesar de que solo lo había besado, ahora no puede evitar pensar que Porsche es demasiado atractivo y su cabeza solo tiene pensamientos para él. Cuando llegaron al 8º piso, vieron una habitación con la puerta abierta. Entonces Kim corrió hacia esa habitación y encontró a Porsche tirado en la cama dando vueltas. Porsche le pide ayuda a Kim ya que no puede soportar los efectos de la sustancia. Porsche le pide que lo lleve a un salón de masajes donde hay muchas mujeres, pero Kim no puede pensar con claridad ya que siente un gran deseo por Porsche. Sin embargo, Kim no tenía en mente aprovecharse de la situación ya que él nunca ha tocado a nadie a la fuerza, ni mucho menos ha usado estimulantes. ¿Qué quieres que haga? Solo estoy yo aquí, pero no quiero que estés en este estado, dijo Kim. Y luego Porsche lo besó y Kim correspondió al beso. Esa noche los dos duermen juntos por primera vez. Una vez que Kim inició, ya no pudo contenerse después y Porsche respondía a todo lo que hacía Kim, incluso aunque quería resistirse, pero el deseo era mucho mayor. Como apreciación personal, creo que aunque Porsche no estaba tan dispuesto a dormir con Kim, lo cierto era que se sentía seguro con él porque confiaba en Kim. Porsche se sentía disgustado por dormir con un hombre, se odiaba a sí mismo y no podía aceptarlo. Luego de dormir juntos, Kim besa a Porsche en la frente y se acurruca junto a él en la cama. Sin embargo, Porsche desea que esa noche sea una pesadilla. Al día siguiente, Kim le pregunta a Porsche si recuerda quién fue la persona que le dio el estimulante, pero Porsche le dice que no recuerda quién fue. Porsche piensa que lo que ha sucedido fue culpa de la persona que lo envenenó, no de Kim ni de él,
ya que él aceptó dormir con King esa noche. Porsche se levanta de la cama y se da cuenta que las sábanas están manchadas de sangre. Incluso se da cuenta que él está sangrando ahora mismo, así que corre al baño y se encierra. Al otro lado de la puerta, King le pide que salga del baño para poder llevarlo con un médico, pero Porsche solo quiere escapar de ese lugar. King lo ayuda a caminar y lo lleva hasta su auto para poder llevarlo al hospital, pero Porsche tiene esa necesidad de estar lejos de King, ya que no puede aceptar lo que sucedió entre ellos. Finalmente, King lo lleva al hospital y el doctor revisa las heridas de Porsche, le receta unos medicamentos y le dice que descanse mucho. Luego de eso, Porsche regresa a su casa y su hermano se da cuenta que tiene fiebre, así que le prepara gachas de arroz, mientras que Porsche trata de recordar quién fue la persona que lo envenenó la noche anterior. El hermano de Porsche regresa y le da un tazón de gachas para que coma, pero primero le dice que encontró la sopa en una bolsa en la puerta de la casa. Entonces Porsche deduce que King la compró para él y decide no comerla porque no quiere ningún tipo de regalo de King. Después de lo que sucedió, Porsche siente que ya no quiere vivir y desea poder ir con sus padres. Sin embargo, su hermano lo saca del trance en que se encuentra y Porsche se da cuenta que su razón de vivir es su hermano, a quien prometió cuidar siempre. Bueno amigos, eso es lo que sucede en el libro cuando King y Porsche duermen juntos por primera vez. Quisiera que las personas que leyeron el libro completo comenten sus opiniones de este hecho en el libro. Espero que les haya gustado este video y se hayan interesado en ver la serie. La serie está disponible en la aplicación Ikiji. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye bye.